¿Listo? Bueno, arrancamos con el Salmo 81, ¿sí? Bondad de Dios y perversidad de Israel. También se puede decir que reunir al pueblo de Dios para que escuche y obedezca. ¿Sí? Este Salmos, ¿sí? Tiene como subtítulo o título al músico principal sobre Gitit, Salmo de Asaf, ¿sí? Y ahí ya vemos, ¿sí? A quién está destinado, que es al músico principal. Sabemos que es de Asaf, y sobre Gitit, ¿sí? Que era un término musical, ¿sí? Que era un término musical pero de alegría y de gozo. Sí, en Salmos 8 fue un salmo de Gitit. Bueno, este Salmos está basado, tiene así como base, podemos decir, las fiestas de las trompetas o las fiestas de los tabernáculos que celebraba el pueblo de Israel. Pero ¿vieron esto del salmo, que es un salmo para cantarlo alegre o así gozoso? Bueno, presten atención porque no es tan así. Es así, pero no es tan. La letra no acompaña. Bueno, del versículo 1 al 5, ¿sí? Podemos ver ahí que es un llamado a alabar a Dios con cánticos, pero también es un llamado a reunir al pueblo de Dios, ¿sí? Para cantar. Vemos, ¿sí? Ahí que dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, ¿sí? Sabía que era bueno cantarle a Dios, pero en este momento usa una especie de exhortación para que canten con gozo. ¿Sí? No solamente salmos de adoración, de honra, sino que puedan hacer cánticos, pero que lo canten gozoso. También dice aclamar con júbilo, entonar canción y tañer el pandero. Entonar canción y tañer el sí, sí. Eso, ¿sí? Era elevar un cántico a Dios, ¿sí? Pero no solamente en forma a través de la voz, cantando nada más, sino que utilizando todos los instrumentos musicales. Ahora también va a detallar 3 en especial, que es el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. ¿Sí? Que había que hacer esto, pero en una forma de que lo que era la voz y la música acompañe, que sea algo, ¿sí? Lo que decimos hoy, que vaya acorde, ¿no? Que armónico, ahí está. Pero la mención del pandero, dice que cada vez que se mencionaba o se iba a utilizar el pandero, eso también iba, que no solamente era música, instrumento, sino que con eso, ¿sí? ¿Quién usó el pandero? Y que se burlaron. David. Entonces, ¿qué hacía? Bailaba. Entonces, quiere decir, con instrumentos, con cántico, y cuando se utilizaba el pandero, era utilizar el pandero, pero con danza, para alabar a Dios, pero en este caso hacerlo con gozo. Uno de los más estudiosos, ¿sí? No se ría. Uno de los más estudiosos, no, estoy riendo por otra cosa. De los más, teólogos, estudiosos, dice que el versículo 1 dice que es una convocatoria para toda la congregación, digamos, para todo el pueblo. El versículo 2 era una convocatoria para que los levitas fueran y cantaran y hicieran música, aquellos levitas que estaban designados para las actividades del templo. Y el versículo 3 dice que estaba destinado para los sacerdotes que solamente tenían una tarea específica, que era el tocar trompetas. ¿Por qué? Porque dice también tocar trompetas en la luna nueva. Pero en este caso, tocar trompeta no hace mención a que la trompeta iba a ser tocada como un instrumento de los 3 atrás mencionados, sino que esta trompeta era como un instrumento que se iba a tocar, pero para reunir al pueblo. Cada vez que se tocaba esta trompeta, era ese símbolo, ¿sí? Para reunir al pueblo, que sabía que este día especial, este día de fiesta solemne, iba a empezar este día que se celebraba durante una nueva luna. Y también dice, ¿no?
aquí en los versículos menciona, ¿sí? Tocar trompeta en la nueva luna. La nueva luna hace referencia a un nuevo mes. Por lo general se dice que es el mes séptimo, que sería un clímax del año festivo, ¿sí? Y era este día, este mes era introducido a través de este sonido de trompeta de cuerno en aquel momento. Se dice que la luna nueva, ¿sí? Era en septiembre, ¿sí? Era el séptimo mes, y era donde se empezaba a celebrar esta gran fiesta que se llamaba Fiesta de las Trompetas, ¿sí? Y hay base en Levítico 23 y el número 29 y también el número 10 sobre ella. Después sigue diciendo, porque estatuto es de Israel, ¿sí? Estatuto y ordenanza. Acá hace una énfasis a la importancia que era reunir al pueblo de Dios, ¿sí? Para que se cumpliera este estatuto, esta ordenanza que se había establecido ya hace mucho tiempo como testimonio entre el pueblo de Dios, ¿sí? También sigue diciendo, cuando salió por la tierra de Egipto, ¿sí? Acá hacía referencia a cuando, así como el pueblo de Israel salió de Egipto, que fueron los salmos estos atrás mencionados, hablaban mucho de cuando salieron de esta liberación de los egipcios. Bueno, dice que así como cuando salió de Egipto, por la tierra de Egipto, hacía atribución a esto, así como se reunieron y pudieron estar en reunión, en asamblea, para celebrar esta fiesta y para celebrar estas cosas, él pensaba también lo mismo. Y dice, oí lenguaje que no entendía. ¿Sí? Acá se menciona que mientras estaban en esos, saliendo de la tierra, escuchaban el idioma de los egipcios, que fue un idioma para ellos ingrato, un idioma desconocido para los israelitas, ya que ellos hablaban, ¿sí? Totalmente diferente. Sigue del versículo 6 al 7, podemos ver allí que Dios habla a su pueblo reunido y Dios describe acá cómo lo libró y probó a Israel. ¿Sí? Dice, aparte su hombro de debajo de la carga. ¿Sí? Acá primero vimos en los versículos anteriores que Dios, ¿sí? Reúne a su pueblo, llama a sus hijos, a su pueblo Israel, y ahora Dios le habla recordándole de la gran liberación que tuvieron y lo que hizo él de esa liberación que les dio de la esclavitud. ¿Sí? Continúa, ¿sí? En la calamidad clamaste y yo te libré. Acá haciendo referencia de que Dios va a oír a los que claman a él y que Dios escuchó y escucha el gemido del pueblo de Israel. También dice, hoy no. Bueno, lo hará. Dice, te probé junto a las aguas del Meriba, ¿sí? ¿Se acuerdan que iban en el desierto con Moisés, tuvieron sed, y Dios le dijo a Moisés que golpeara, que le hablara a la roca y Moisés le golpeó? Bueno, Dios ahí no solo los libró, sino que probó a ver qué hacía el pueblo, y el pueblo, ¿no? Como venían diciendo, fue totalmente infiel, pero asimismo Dios proveyó esa agua para ellos y el pueblo seguía quejándose, seguía incrédulo. Por unos días caminaba bien y después volvía a lo mismo. Por eso dice que probé junto a las aguas del Meriba. Y también, ¿no? Esto se atribuye hoy en día, ¿no? De otra forma a nosotros mismos, de que muchas veces Dios nos ha librado, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sacado de muchas, y pasa el tiempo y parece que nos olvidamos y volvemos otra vez, ¿sí? A pedirle, parece que Dios se manifieste, olvidándonos de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Seguimos del versículo 8 al 12, vamos a ver también un llamado de Dios, ¿sí? Hacia el pueblo, pero ese llamado es rechazado, ¿sí? Dice, oye pueblo mío, ¿sí? Antes que Dios empezara a hablar, acá Dios
quiere instruirlos, ¿sí? Primero llamó la atención del pueblo diciéndole, oye, pueblo mío, él tenía la intención de que lo escucharan, pero el pueblo terco, ¿sí? No escuchó. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Para Dios fue una gran tragedia, dice, ¿no? Los estudios lo dice él, y continúa acá los versículos, dice, Israel no me quiso a mí. Rebelde Israel lo rechazó a Dios. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Este fue el juicio que Dios le dio al pueblo de Israel, que no lo quisieron escuchar, siguieron en su incredulidad. Entonces Dios los entregó a esa dureza de corazón, ¿sí? Para que caminaran según sus propios consejos. Y ese fue uno de los juicios más grandes que Dios le dio al pueblo de Dios y también puede darnos a nosotros, porque muchas veces Dios nos habla, y por cuanto nuestra terquedad, ¿sí? Nuestra dureza de corazón, bueno, Dios nos deja que nos caminemos bajo nuestros propios consejos, nuestros propios pensamientos, nuestra terquedad, nuestra necedad. ¿Sí? Y Dios continúa hablando, dice, no habrá en ti Dios ajeno, ¿sí? Haciendo referencia ya de que lo sacó de la esclavitud, esos 400 años más o menos que anduvo el pueblo en esclavitud de los egipcios. Ellos estuvieron expuestos y vieron diferentes dioses paganos y todo eso, pero Dios les dio el mandato a través de Moisés y todo eso de que no se inclinaran ante esos dioses, no adoraran esos dioses. Pero Dios vuelve, dice Dios bueno, vuelve a reiterarles este mandato con Moisés, viene a reiterarle en los tiempos de David y ahora les vuelve a reiterar en todos los reyes que van pasando, ¿no? Después de David, y el pueblo sigue en su consejo. Sigue diciendo, yo soy el Jehová tu Dios, ¿sí? Abre tu boca y yo la llenaré. Esto es una promesa, ¿no? Que Dios le hace a su pueblo, diciéndole que si ellos piden, ¿sí? Aún para nosotros, es una promesa de que si nosotros pedimos con fe, anticipadamente, Dios nos va a dar esa provisión, porque Él lo prometió. Pero está en nosotros pedirle con fe y sabiendo y teniendo de que si nosotros pedimos, abrimos nuestra boca, así como cuando tenemos necesidad o tenemos algo que nos pasa, que nos duele, o cuando estamos en momentos críticos, que es cuando parece que más gemimos, más abrimos nuestra boca, más nos expresamos, bueno, pero si así actuamos en fe, Dios, ¿sí? Nos va a derramar, porque es una promesa que Dios, abre tu boca y yo la llenaré. Así también abre el corazón para recibir estas bendiciones de Dios, pero Él quiere que nosotros lo hagamos, ¿sí? Sabiendo de que la provisión de Dios va a venir si abrimos nuestra boca. Y acá también una de las referencias que daban es como esa gallina o ese ave que tiene a sus polluelos en el nido, y ella llega a una cierta hora y se va a buscar comida. Y cuando vuelve, no le tiene que estar diciendo a sus hijitos, abran la boca que les voy a dar la comida. Los hijitos ya le están esperando con la boca abierta y ella entrega su comida. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, quiso con el pueblo de Israel y quiere con nosotros, que nosotros abramos nuestra boca, le pidamos con fe y Él va a derramar esa bendición porque Él la prometió. Dice, Néstor nos muestra que también que si nosotros no abrimos, si nuestra boca está cerrada, Él no puede derramar eso que ya tiene preparado para nosotros. Y continúa del versículo 13 al 16, ¿sí? Acá podemos decir que vemos el dolor de Dios por lo que el pueblo obstinado de Israel no lo escuchó. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, ¿sí? Acá hace como un sentido de nostalgia por las palabras de que, oh, si mi pueblo, ¿no? O si me hubiera oído mi pueblo.
él tiene bendiciones preparadas para nosotros, para hacerle bien, porque Dios tiene bendiciones para que nos hagan bien, no para destruirnos. Pero sí, en un momento habría yo derribado a sus enemigos, pero por cuanto el pueblo se alejó, el pueblo no lo quiso escuchar, Dios los dejó a su, ¿no? A su deriva, por así decirlo. Y termina diciendo, los saciaría. ¿Sí? Este salmo termina con por eso le decía, esta nota triste, ¿sí? Una forma triste, algo que tenía que haber sido de gozo en gozo y eso haber aumentado termina en una tristeza porque el pueblo de Dios se alejó, ¿no? Se alejó de y si hubiese el pueblo acercado a Dios, si lo hubiese escuchado, Dios lo hubiese provisto ricamente y lo hubiese saciado y lo hubiese librado, pero por cuanto el pueblo eligió seguir por sus propios caminos, Dios no los bendijo, no derramó esa bendición que tenía preparada para ellos. Y así termina el Salmo 81. Bueno, continuamos con el Salmo 82, salmo cortito, pero bueno, es un salmo de Asaf que aborda la justicia divina y la responsabilidad, y lo dejo ahí porque bueno, ya el primer versículo ya me dejó problemas. Dice, bueno, el título lleva amonestación contra los juicios injustos. Y comienza con, bueno, en Reina Valera dice, Dios está en la reunión de los dioses, entre medios de los dioses juzga. Como veníamos viendo y recordando un poco la historia también, ya sabemos que no hay otros dioses. ¿Y a qué se refiere esto? Yo buscando por estudios, se refieren a los líderes que en ese momento gobernaban Israel. Entonces, ¿por qué le dice como dioses? Porque ellos van en representación de Dios. Y ellos tenían el poder de decidir sobre todo el pueblo. Entonces, por eso Dios está entre medio de ellos, de los que tenían que haber liderado a Israel. Y también da como ejemplo, bueno, como dijo también más o menos Kate, que no es el mismo Asaf, porque dan como ejemplo el reino de Josafat, uno de los ejemplos. ¿Se acuerdan de Josafat? Era bueno, había una mientras estaba acá. Fue el que se unió con Acab, que fue en desobediencia y dijo, somos hermanos, o sea, mis caballos son los tuyos. Sí, y él en desobediencia actuó. Sí, sí, claro. Acá fue, bueno, acá murió por eso, pero bueno, Josafat siguió y bueno, dan como ejemplo de eso. ¿Por qué? Bueno, los estudios, ¿no? Porque es una amonestación contra los juicios injustos. O sea, que sabemos más o menos por dónde viene la cosa. Que el reino de Josafat no fue justo. No, porque tuvo errores. ¿Por qué? Y acá, bueno, en TLA, ya bueno, arranca diciendo, Dios preside el tribunal de los cielos y dicta su sentencia contra los dioses allí reunidos. Y pregunta, ¿hasta cuándo seguirán ustedes siendo injustos con sus juicios, defendiendo a los malvados? Es la pregunta que le hace. O sea, sus juicios están siendo totalmente injustos para lo de su reino y siguen defendiendo a la gente mala. Por eso este ejemplo, se une a Acab, se une a los malos y su reinado que como que no le estaba dando la importancia que tenía que tener. Defiendan a los huérfanos y a los indefensos, háganle justicia a los pobres y a los necesitados, líbrenle del poder de los malvados a los pobres e indefensos. Los malvados no saben nada ni entienden nada, vagan perdidos en la oscuridad, eso hace que se estremezcan todas las bases de este mundo, que dice como que ustedes defienden a los que no saben nada, que por su maldad van por ahí asustando a la gente, siendo malos, haciendo que la gente se asuste. Por eso se estremece el mundo. ¿Por qué? Porque siguen teniendo el respaldo de los jueces. Y dice, ya les he dicho a ustedes son dioses, son hijos del Altísimo, son hijos del Dios Altísimo. Pero acabarán, como acá, bueno, resalta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque le dice, son como dioses, pero terminarán como los príncipes. ¿A qué se refiere eso? Porque siguen siendo humanos. Van a tener ese poder de los príncipes de seguir liderando, de seguir dando órdenes,
Pero ¿cómo van a terminar? ¿Cómo termina el hombre? Termina muriendo. A eso resalta el poder de Dios, como que Él va a seguir liderando y va a seguir